Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Hay declaraciones que, por su potencia emocional, trascienden cualquier guión y terminan sacudiendo al público como un terremoto. Eso es exactamente lo que ha sucedido con Halil İbrahim Ceylan, el actor turco que se hizo mundialmente conocido gracias a su papel en la exitosa serie Emanet. En una entrevista reciente, con una sinceridad que pocos esperaban de alguien habitualmente tan reservado, pronunció las palabras que ya circulan por todos los rincones de Internet: Sıla Türkoğlu es el milagro de mi vida. Sin ella, siento que me falta algo esencial. La contundencia de su confesión desató un torbellino inmediato en redes sociales. Twitter, Instagram y TikTok se llenaron de mensajes que oscilan entre la sorpresa, la emoción y la esperanza. Los fanáticos, que nunca abandonaron la ilusión de ver a la pareja reunida, interpretaron esas frases como un claro signo de reconciliación. De hecho, la etiqueta #Silal Forever se convirtió en tendencia en cuestión de horas, recordándonos que el vínculo entre estos dos intérpretes trasciende largamente la pantalla. La trayectoria compartida de Halil İbrahim Ceylan y Sıla Türkoğlu comenzó en los estudios de grabación de Emanet, donde la química entre ambos se hizo evidente desde el primer episodio. Aunque jamás confirmaron oficialmente un romance fuera del set, la complicidad que mostraban en entrevistas, las miradas prolongadas y los gestos espontáneos alimentaron un relato paralelo que los espectadores adoptaron como propio. El día en que Sıla decidió abandonar el proyecto, muchos fans sintieron que no solo terminaba una etapa profesional, sino que se apagaba también una historia que podría haber tenido continuidad más allá de las cámaras. Por eso, la confesión actual de Halil resuena con tanta fuerza. El actor, que rara vez se expone en lo personal, fue más allá durante esa misma conversación. Cuando Sıla dejó la serie, fue como si una parte vital de mí se hubiese marchado con ella. Tiene una energía que lo transforma todo, su sonrisa, su mirada, es algo imposible de reemplazar. Estas palabras han sido interpretadas como un grito del corazón, una ventana a sentimientos que permanecían guardados bajo llave. Mientras tanto, Sıla Türkoğlu ha optado por el silencio. No ha dado entrevistas explícitas sobre el tema, pero sus publicaciones en redes sociales se han convertido en materia de interpretación. En una de ellas, aparece vestida de blanco en un jardín y acompaña la imagen con un mensaje enigmático: hay milagros que no se explican, solo se sienten. Para los seguidores, no es casualidad, es, sin duda, una respuesta velada a Halil. Los rumores, lejos de apagarse, se intensifican con testimonios de fuentes cercanas que aseguran que Halil ha intentado reanudar el contacto en privado. Se habla de mensajes, de propuestas de encuentro e incluso de la idea de trabajar juntos en un nuevo drama. Un amigo del círculo de Sıla, bajo condición de anonimato, declaró que Halil siente que perdió una oportunidad valiosa y está buscando la manera de recuperarla, tanto en lo profesional como en lo personal. La reacción de los fanáticos ha sido abrumadora. Los clubes de seguidores, que nunca dejaron de funcionar bajo el nombre de Silal, han estallado en actividad. Se han multiplicado los videos recopilatorios de escenas románticas de Emanet, acompañados de música melancólica y mensajes como ellos no actuaban, lo vivían o su amor no necesita guión. Una petición online pide ya a las principales productoras turcas que los reúnan en una nueva ficción. Parece claro que el público todavía no está dispuesto a renunciar a esta pareja icónica. La prensa especializada también ha comenzado a investigar. Algunos periodistas aseguran haberlos visto en el mismo café de Estambul, aunque en diferentes horarios, alimentando las teorías de encuentros secretos. Además, se filtró que una importante plataforma digital habría contactado a ambos para protagonizar una serie romántica inspirada en hechos reales, lo cual ha disparado aún más la expectación. Conviene recordar que tras la salida de Sıla de Emanet, cada uno tomó caminos distintos. Ella se volcó en proyectos con personajes más complejos,
buscando diversificar su imagen, mientras que Alil eligió mantener un perfil discreto y dedicar tiempo a la música, su gran pasión íntima. Sin embargo, aunque las trayectorias parecían separadas, los nombres de ambos continuaron apareciendo juntos en la imaginación de los fans, como si el destino se empeñara en mantener ese lazo invisible. Un detalle reciente volvió a reavivar las sospechas. Alil compartió en sus historias de Instagram una canción compuesta por él mismo con la letra Cada estrella en el cielo me habla de ti. El tema, de tono nostálgico, fue interpretado de inmediato como una declaración hacia Sla. Los comentarios lo confirmaron: esto es para ella, lo sabemos, Alil, vuelve con Sla, el universo los necesita juntos. Los analistas del espectáculo, sin embargo, están divididos. Algunos creen que todo esto podría ser parte de una estrategia cuidadosamente diseñada para generar expectativa en torno a un proyecto próximo. Otros defienden que estamos presenciando un amor verdadero, interrumpido por circunstancias externas, pero que sigue latiendo en lo más profundo de los protagonistas. A la controversia se sumó la voz del periodista Emre Aslan, quien reveló en su programa nocturno que Alil habría solicitado expresamente a los productores de su nueva serie que consideraran a Sla como coprotagonista. No quiere trabajar con nadie más, aseguró el comunicador, porque solo con ella siente que puede recuperar la magia que el público espera. Las imágenes de archivo y los montajes fanáticos se multiplican en TikTok, acumulando millones de visualizaciones. Canciones melódicas acompañan escenas antiguas de la pareja y los mensajes más repetidos insisten en lo mismo: vuelvan, ustedes son la historia de amor que nunca debió terminar. ¿Y qué dice Sla? Su silencio parece calculado, pero no absoluto. En una reciente entrega de premios, un periodista le preguntó directamente por las declaraciones de Alil. Ella, con una sonrisa tenue y un tono sereno, respondió: a veces, lo que más valoramos no necesita explicación. Lejos de ser una negación, la frase fue interpretada como una confirmación velada. Mientras tanto, los representantes de ambos mantienen una estricta política de no comentarios. Esta ausencia de desmentidos, lejos de calmar las aguas, solo ha incrementado el misterio. Cada gesto, cada post, cada palabra es diseccionada por una comunidad que no ha renunciado a la esperanza de verlos juntos otra vez. La gran incógnita ahora es si estarán dispuestos a arriesgarse a una segunda oportunidad. ¿Veremos una reconciliación real o simplemente un reencuentro artístico en pantalla? Lo cierto es que Alil Ibrahim Ceylan y Sla Turkoglu ya dejaron una huella imborrable en los corazones de miles de personas. Su historia, entre la realidad y la ficción, representa para muchos esa idea romántica de un amor que, aunque interrumpido, nunca muere del todo. Aquí en Newsaround queremos escuchar tu opinión. ¿Crees que este es el comienzo de un renacer sentimental entre Alil y Sla? ¿O piensas que se trata de pura estrategia mediática? Déjanos tu comentario, apóyanos con tu like y no olvides suscribirte al canal para seguir cada novedad. Si deseas apoyarnos aún más, pulsa el botón unirte. Tendrás acceso a contenido exclusivo y nos ayudarás a continuar entregando coberturas completas, con respeto y análisis profundo. Mientras la respuesta definitiva llega, esta historia seguirá ocupando titulares. Es un relato donde la nostalgia, la emoción y la especulación conviven en un mismo escenario, y donde cada palabra puede convertirse en una chispa que alimente el fuego del interés colectivo. Desde Newsaround, te prometemos seguir informando con rigor, sensibilidad y un ojo siempre puesto en la dimensión humana que late detrás del espectáculo. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.